Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos con el espacio de literatura con feeling. Desde aquí, desde Librería Irete, y les está hablando Katiuska, su gestora y creadora. En el episodio 2 estaremos hablando sobre una antología poética afrocolombiana escrita por mujeres, Voces Ancestrales. Voces Ancestrales llega a mis manos en el 2024, traído por Yesenia Escobar Espitia. Como sabemos, el universo nos une cuando tenemos causas comunes. Y yo conozco a Yesenia porque viene a Cuba a estudiar la obra poética de la poeta Afibola Sifunolu Moya, una slammer muy reconocida en nuestro país. La antología Voces Ancestrales está prietamente estructurada, conectando nuestro subconsciente con toda esta cosmovisión negra, afrodiaspórica, que nos demuestra nuestra indisoluble relación con el universo, con las espiritualidades y la energía. Esta estructura está dada desde el muntu, el liquindi, el malungaje y la cimarronería. Estructura que me llamó mucho la atención y que posteriormente Miriam Díaz nos va a explicar en el transcurso de nuestra conversación. Antes de comenzar con el diálogo con estas magníficas mujeres negras que nos van a iluminar acerca de todo el trabajo, la cosmovisión con la que se realizó la antología y también el quehacer y el amor que se le puso, vamos a conocerlas un poco. Primeramente estaremos hablando de Yesenia Escobar Espitia y posteriormente de Miriam Díaz Pérez, la compiladora de esta magnífica antología. Yesenia Escobar Espitia es una académica, profesora, poeta, escritora y abogada afrocolombiana, nacida y criada en Barranquilla, licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Atlántico y abogada de la Universidad de Gran Colombia, magíster en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia y es candidata a doctora en español en Temple University. Entre los libros escritos por Yesenia, entre sus publicaciones se encuentran Anoche soñé con cocodrilos, Un sueño negro del África mía, así como 2 libros infantiles llamados Mamabo y En dónde estás, Masmelo. Miriam Díaz Pérez es una palenquera nacida en el Bajo Valle, uno de los palenques urbanos más reconocidos en la ciudad de Barranquilla, poeta de la tradición oral y etnoeducadora en la IED San José. Escribe en español y en lengua palenquera, desarrollando una labor investigativa, pedagógica y sensibilizadora orientada a la salvaguarda del patrimonio lingüístico de esta lengua criolla. Su compromiso se refleja en sus clases, conferencias, ponencias y publicaciones que promueven la identidad y los saberes afrocolombianos a través de la literatura. Bueno, ahora entremos en materia y en conocer un poco más acerca de sus vidas mediante sus voces y en qué consistió esta magnífica, maravillosa y prieta antología afrocolombiana, o como bien dice en la cubierta del libro, afrodiaspórica. Me gustaría, para comenzar, que me pudieran hablar sobre sus vidas como escritoras, cuál es el género que las define y cómo las fortalece para vivir en la modernidad como una nueva plantación. Como ya sabemos, la estructura del poder no nos incluye y tenemos que tener diferentes maneras de fuga, diferentes maneras, formas, sentipensares de fuga para sobrevivir en esta sociedad erigida sobre la colonización y la trata de nuestros ancestros, ancestras. Bueno, les doy la palabra. Bueno, mis caminos por la literatura inician desde muy joven. En realidad siempre desde niña mostré interés por la escritura, especialmente la poesía. Siempre le cuento a la gente esta misma anécdota, y es que cuando yo era niña solía leer el diccionario. Me encantaba leer el diccionario, buscar palabras que no conocía o palabras que
que me eran sonoras, que me gustaba como, no solo cómo sonaba, sino el impacto de su significado, y las guardaba en un cuaderno como mi diccionario particular de mis palabras favoritas, y luego a partir de esas palabras desarrollaba ideas, las conectaba un poco con mi sentir, con mi observación del mundo. Siempre he sido una persona muy perceptiva, muy analítica, muy crítica, cuestionadora del entorno que me rodea, muy sensible ante la realidad que me circunda. Entonces, utilizaba esas palabras como un pretexto para acercarme de una forma sensible a mi realidad. En la escuela secundaria, casi terminando, tuve la oportunidad de participar en 2 concursos que hizo la Escuela Distrital de Arte, uno de poesía y al año siguiente de cuento, y en ambos años quedé de finalista. Entonces, bueno, fui premiada por el Instituto Distrital de Artes de Barranquilla, mi ciudad natal, en un año en la categoría de poesía y en el otro año en la categoría de cuento. Entonces, allí fue como que me di cuenta que realmente podía tomar en serio la escritura después de que gané esos concursos. Y entonces empecé ya a escribir. En ese momento me acerqué mucho a las personas, al colectivo, un colectivo que se llamaba Luna y Sol, que era de escritores, escritoras en Barranquilla, y tenían una pequeña revista muy, digamos, muy rústica, muy sencilla, que se publicaba, una revista de bajo presupuesto, por decir algo, una editorial pequeña, que lo que hacía era circular, ¿no? Circular entre la gente que le gustaba el arte, la poesía que iba emergiendo en la ciudad. Entonces comencé a publicar algunas cosas con ellos, comencé a asistir a los eventos en los que ellos tenían participación y me invitaban, lecturas de poemas, y por ahí me fui dando a conocer poco a poco con mi trabajo. Posteriormente, cuando ya me fui a Bogotá a estudiar mi maestría en estudios literarios, y también a trabajar como docente de literatura, bueno, me encontré también con la oportunidad de participar o fui convocada para la antología de mujeres poetas afrocolombianas que publicó el Ministerio de Cultura. Fue la primera antología publicada, ¿no?, por una entidad oficial, donde se compilaba el trabajo y el reconocimiento de las mujeres afrocolombianas en la poesía. Esa antología hace parte de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, que pueden encontrar en línea y que la pueden descargar de forma gratuita. Entonces, participar en esa antología me hizo conocer, acercarme a otras poetas, adentrarme más en ese interés de explorar mis raíces afrodescendientes, afrocaribeñas, y decidí publicar mi primer libro de poemas, mi primer libro, que se llamó En Sueño Negro de la África Mía, que si no estoy mal, ya no recuerdo, creo que lo publiqué en el 2014. Luego empecé a escribir junto con la poesía, literatura infantil, porque me di cuenta que hacía falta. También trabajaba con niños, con niñas, y me di cuenta que hacía falta también. Habían pocos escritores y escritoras que escribían literatura infantil para niños, así que empecé a trabajar también cuentos infantiles. No he publicado mucho, yo solamente publiqué un cuento que se llama Mamá Bo, que también está en línea, porque ese lo publicó la Secretaría de Educación de Bogotá dentro de una caja un material educativo que se llamó Caja de Herramientas para la Enseñanza de los Estudios Afrocolombianos, y que se distribuyó en todas las escuelas públicas de Bogotá, entonces la capital de Colombia. Entonces, ese fue mi primer libro infantil ilustrado. Lo había pensado primero como publicarlo como un cuento ilustrado, pero no se dieron las posibilidades, así que se publicó como una cartilla dentro de la caja de herramientas.
Y posteriormente publiqué mi siguiente libro infantil que se llama ¿En dónde estás, Masmelo? Que ese sí ya fue una especie de álbum ilustrado que lo alcancé a publicar en el 2019. Les invito a tomarnos una pausa y ver un fragmento del cuento Mamá Abo. Mamá Abo, de la escritora Yesenia Escobar Espitia. Mamá Abo, peina mis trenzas como un caracol. Soy un sol, caracol en flor. Peíname y canta mi linda canción. Mamá Abo me ama un montón. Me cuenta historias y canta mi canción. Yo le digo, peíname por favor. Y ella se colma de emoción. ¿Qué peinado me harás hoy, Mamá Abo? ¿Seré una princesa Ashanti o una reina del Congo? Cuéntame ya, Mamá Abo. ¿O acaso seré una guerrera de lanza y larga cabellera? Hoy vas a ser Orica, la hija del gran cimarrón, decía entusiasmada Mamá Abo. Mi mayor fortaleza ha sido la poesía. Me gusta mucho el lenguaje poético. Creo que eso ha influido no solamente en mi escritura creativa, sino también en mi escritura académica y en mi interés investigativo, porque también trabajo o analizo obras de escritoras afro-latinoamericanas de Brasil, Colombia y el Caribe. Entonces es parte pues de lo que significa, ¿no? Hay una parte de tu pregunta que dice que, bueno, cómo nosotras o cómo yo entiendo, o sea, cómo me fortalece la poesía para vivir en la modernidad como una nueva plantación. Yo estoy completamente ajena a la idea de la nueva plantación, es decir, nosotros no podemos seguirnos mirando desde la visión de las etiquetas dadas por la esclavización. Nuestros ancestros fueron libres y lucharon siempre por su libertad. La esclavización física, digamos, los limitó, pero ellos estuvieron todo el tiempo cimarroneando, luchando por liberarse de las cadenas, porque nunca se consideraron seres esclavizados, o sea, esclavos. Ellos siempre sabían que eran personas libres, que eran personas que tenían una historia, que venían de ser herederos de la civilización más antigua, porque la humanidad nació en África. Entonces, digamos que yo trabajo desde una perspectiva afrocentrada, y desde que conocí la afrocentricidad, creo que tenemos que ir ni siquiera decolonizando, o sea, rompiendo con todas las cadenas de la colonización y del lenguaje, más que, ¿por qué no digo descolonizando? Porque la decolonización implica todavía llamarnos desde la colonización, y lo que tenemos es que recuperar nuestro lenguaje y nuestra identidad y nuestras herencias, previas a la colonización y previas a la esclavitud y previas a todos estos fenómenos. No quiere decir esto que neguemos pues que la esclavización pasó, que la colonización pasó, pero no reconocernos dentro de estas etiquetas que se nos han impuesto y que nos leen como si fuéramos descendientes o producto de la colonización y la esclavización, cuando lo que tenemos que reclamar es nuestra herencia como como afrodescendientes africanos nacidos en la diáspora, y herederos de todo digamos, de todo un cúmulo de saberes, de historia, de culturas que vale la pena, de las cuales vale la pena sentirse orgullosa y que nos permiten, más que sobrevivir, sobresalir, ¿no? Sobresalir en el campo, no solo de los estudios literarios, sino en la vida, en todo lo que nos desempeñemos. Entonces, esa es mi lectura, y la poesía. Yo trabajo mucho desde un concepto que lo he acuñado yo, que se llama afecto
ancestralidad o ancestral affect o afecto ancestral, que viene, no es, o sea, el concepto es mío, pero viene de la filosofía Muntu, en la cual en la filosofía Muntu se habla de que nosotros somos afectados, o no dice afectados directamente, pero que somos producto o recibimos la fuerza de nuestros ancestros, y que esa fuerza ancestral es la que nos permite todo el tiempo mejorar y mantenernos, digamos, sobresalir. Gracias, Yesenia, por darnos tu parecer acerca de la plantación y de la no existencia de esta a partir de tu criterio. Todos los criterios son válidos. Esto es mucha tela por donde cortar. Yo creo que ameritaría un nuevo podcast donde nos reuniéramos varias personas, entre estas yo, de las que sí creemos que hay una plantación moderna en el nuevo sistema civilizatorio blanco. Pero bueno, ya esto es otra historia, ya esto sería otro episodio. Gracias también por compartirnos este término, sentir, este pensar tuyo. Me gustaría saber si ya está terminado y si se puede citar en algún artículo o libro. Y ahora paso a darle la palabra a Miriam para que nos hable, por favor, de su nacimiento en el Bajo Valle, de cómo influye esto en su vida diaria y en su literatura. Bueno, yo te voy a hablar desde mis recuerdos, desde mi memoria. Yo, como bien lo anotas, yo nací en Barranquilla, pero mi raíz viene caminando desde Palenque, porque mis padres llegaron desplazados. Ellos llegaron en condición de desplazamiento, no por esa violencia que nos estamos imaginando, esa violencia armada, sino que esa violencia silenciosa del abandono estatal. Buscando sobrevivir, pensando que quizás en la ciudad la situación económica iba a ser mejor, y en el Bajo Valle ellos encontraron algo más que techo, encontraron comunidad, porque ya había familiares y amigos que se habían venido adelante. Entonces, ese barrio fue un refugio porque allí la vida se parecía a Palenque, tanto en el suelo, en el territorio, porque es que resulta que allí yo recuerdo que habían arroyos, había monte, nosotros sembrábamos en el patio, criábamos animales, pero también se parecía a Palenque en la forma de habitarlo. Entonces yo crecí viendo cómo entre nosotros nos llamábamos por el nombre, pero los otros nos llamaban negro, negra, negrito, negrita. Entonces veía también cómo el chisme, vamos a decirlo así, cómo el chisme contado eran historias, y se convertían en canto también, y esa era una forma de estar juntos. En el Bajo Valle se vivía en colectivo, se cocinaba juntos, llorábamos juntos, aún lloramos juntos y celebramos juntos. Entonces eso marcó mi manera de entender la vida, inevitablemente pues mi escritura. Entonces mi literatura nace de ese cruce. Yo soy barranquillera de nacimiento, pero palenquera por herencia y por práctica cotidiana. Bueno, yo me he bautizado palenquillera, que no puedo desconocer tampoco a Barranquilla. Entonces en mi casa te cuento que se hablaba con el cuerpo, con la mirada, con esos silencios que solo uno entendía, esos silencios cargados de significado. Entonces la oralidad fue mi primera escuela literaria.
prácticamente en esas conversaciones con mi abuela, con mis tías, con una tía. Bueno, en Palenque todos somos familia, que yo recuerdo mucho que le decían chamareca. Yo hablaba mucho con ella, entonces yo antes de leer el libro yo escuché los relatos de tía Mareca, escuchaba sus rezos. Entonces antes de escribir versos yo escuchaba rezos, décimas, porque mi papá era decimero, los lamentos de los velorios, las celebraciones en los festines, todo eso es influencia para mí. Entonces ese Bajo Valle me enseñó que la escritura es memoria más que estética. Allí yo entendí que escribir también es resistir, que el cuerpo, sobre todo el cuerpo de las mujeres, guarda historia. Nosotras escribimos desde lo vivido, desde lo que nos ha sido negado y desde lo que hemos sabido preservar. Entonces, por eso en los textos que ustedes leen, en los textos míos aparece el tambor, el vientre, el sudor, la comunidad, porque es que son parte de mi biografía emocional y cultural también, por supuesto. Entonces, mi escritura está atravesada por ese territorio que no siempre aparece en los libros oficiales, pero que existe con fuerza en los saberes. Yo escribo porque pues vengo de un lugar donde la palabra salva, donde contar es como una forma de permanecer, de sentirse vivo, de ser. Entonces el Bajo Valle no fue solo un barrio, o no es solo un barrio para mí, porque es que todavía el Bajo Valle existe. El Bajo Valle y todos estos barrios que constituyen el Palenque urbano de Barranquilla son una extensión de ese territorio colectivo y es el corazón de mi voz poética. Me gustaría que me dijeran para ustedes qué significa el proceso literario de la poesía para las mujeres negras, teniendo en cuenta, Miriam, lo que dices anteriormente, que donde usted vive o donde usted nació, la palabra salva. La poesía también vista como acto político de resignificación y reivindicación de nuestras vidas negras, de nuestras vidas como mujeres y de todo aquello que hemos callado, que nos han silenciado a nuestras ancestras y que lo hemos heredado a partir de la memoria celular y que en la actualidad lo estamos poniendo sobre la mesa para visibilizar toda esta memoria histórica que han querido borrar, pero que nosotras la hablamos, la escribimos. Yo quiero responderte que en particular para nosotras las palenqueras, el proceso literario de la poesía no es solo un ejercicio estético, es un acto de reparación. Es un acto de afirmación, es un acto de memoria. Escribir poesía ha sido una forma como de devolvernos la palabra que históricamente nos fue negada. Esa palabra que nos fue exotizada. Entonces, durante siglos nuestras voces fueron escuchadas solo para servir. La poesía nos permite hablar desde nosotras, no desde lo que otros dijeron que éramos. Entonces, como mujer negra palenquera, yo entiendo la poesía como una extensión de la oralidad ancestral. Nosotras venimos de una tradición donde la palabra no se escribe primero, sino que se dice, se reza, se canta, se transmite. Entonces, cuando escribo poesía, yo no abandono esa raíz, como en algún momento te lo dije, al contrario,
la fijo en el papel para que no desaparezca, para que la memoria no se disuelva. Porque es que la poesía es una forma de preservar la historia de nuestras abuelas. Es una forma de nombrar sus dolores, una forma de nombrar también sus placeres, porque no, y sus luchas. Entonces el proceso poético lo considero como un proceso de sanación. En la escritura, el cuerpo negro deja de ser solo territorio de violencia y se convierte en territorio de sentido, en territorio de espiritualidad. Nombrarnos en el poema es como volver a habitarnos sin miedo. Y cuando yo hablo de que en la escritura el cuerpo negro deja de ser solo territorio de violencia, es porque así nos han visto. Entonces, la poesía nos permite disputar todos esos relatos oficiales. Entonces, como mujeres negras, palenqueras, hemos sido reducidas a estereotipos. Nosotras hemos sido borradas de la historia. Entonces mi poesía se convierte en un espacio político donde yo denuncio, donde afirmo nuestra existencia como mujeres negras. No escribimos solo para ser leídas. Bueno, yo particularmente no lo hago. No que solo para que me lean, no. La idea es dejar huellas, que la gente sepa que aquí estuvimos y que aquí seguimos. Entonces, para una mujer negra palenquera, la poesía no es un pasatiempo, sino es una memoria viva. La poesía es comunidad, es la manera más poderosa que tengo yo para transformar la experiencia en palabras. Y la palabra permanece. Nuestras historias importan. Y como lo dice Conceição Evaristo en su concepto de escribivencias, durante mucho tiempo nuestras ancestras tuvieron que contar historias a los niños blancos en la casa grande. Es hora de que nuestras historias comiencen a ser contadas en nuestras casas, a nuestra gente, para que entiendan cuál es nuestra verdadera historia, para que aprendan y para que las infancias no crezcan como crecimos nosotros, como crecí yo, sin saber quiénes eran mis referentes, sin saber quién era mi verdadera historia, creyendo que veníamos de personas esclavizadas y que no me podía defender de personas que estaban abusando de mí, porque creí que era lo normal, que yo debía ser abusada, porque si era descendiente de esclavos, ese era lo que me tocaba. Entonces creo que la liberación de nosotras empieza por ahí, y las mujeres hemos sido muy importante en la historia del mundo, sobre todo nosotras, las mujeres de ascendencia africana. Hemos sido fundamentales en todas las luchas sociales, en la liberación del mundo, así que por eso es importante que se conozcan nuestras historias, nuestra voz, y que retumbe en todos los escenarios en los que hagamos presencia. Así que sí, esa es una de las razones por las cuales me he acercado no solo como escritora, sino como académica también a la literatura de mujeres, y por lo que creo que es importante no solo seguir difundiendo el pensamiento y la voz de las mujeres afrodescendientes o africanas de la diáspora y africanas como tal, sino potenciando sus voces, permitiendo que sean estudiadas, analizando sus discursos, sus narrativas, y
y como es permitiendo que lleguen a más personas, que redunden, o que redunden, no, que resuenen es la palabra, perdón, que resuenen, y que se haga mucho eco. No solo el crecimiento de nuestra comunidad, para el desarrollo y la evolución y el crecimiento y el mejoramiento mismo de toda la humanidad, de toda la humanidad. La antología se realizó en el momento que estaba sucediendo la pandemia. ¿Escogieron este momento por una razón en particular o como medida de autocuidado y cuidado colectivo? ¿Qué me pudieran decir acerca de esto? Y lo otro que me gustaría preguntarles es la manera en que se estructuró la antología. Bueno, respecto a la inquietud que tienes sobre saber por qué se escogió la pandemia para hacer la antología, yo te cuento que no es que se haya escogido la pandemia, sino que la verdad es que eso nace a partir de algo que jamás pensé sentir a través de un cable telefónico en la llamada de una comadre. Y en esa conversa que teníamos fuimos haciendo un recorrido por la vida de nuestros seres queridos que habían partido a la otra orilla sin que pudiéramos despedirlos por razones obvias. No eran permitidas las multitudes. Entonces, entre llanto y conversa, ella me decía, suenan campanas, suena el tambor, se fue mi amigo, se fue mi hermano. Yo no aguanto este dolor, comadre, ¿qué está pasando? Fíjese qué cosa rara, que a mis muertos tan queridos no les puedo ver la cara. Y ahí ella se lamentaba y me llamó precisamente a mí porque en esos momentos muere un amigo que nosotras tenemos en común y necesitábamos llorar juntas. En ese orden que te narro, lo que quiero decirte es que en pandemia la nostalgia se apoderó no solamente de Palenque, de todos los pueblos negros, porque no estábamos despidiendo a los muertos con el acostumbrado bullicio de las voces vivas mezcladas con los aguaceros. Entonces se conformaban los difuntos con el sereno de las miradas temerosas y ausentes, con el lejano repique de las campanas, con el rantanplán de los tambores desde el más allá, extrañando las faldas de las pilanderas, el murmullo de las rezanderas del pueblo. Entonces, solo nuestros muertos escuchaban las carcajadas de las brujas en medio de las cintas moradas de las comadres. Entonces, en medio de todas estas emociones, yo le decía a las compañeras que si paso a la otra orilla, yo les hacía esa petición a mis amigas, a mis comadres. Yo decía, si paso a la otra orilla me ponen bullerengue, porque yo cuando muera quiero escuchar es un canto bullerenguero, es lo único que me permitiría irme con tranquilidad. Entonces, es así como te cuento, esta fue la realidad que como pueblo estábamos viviendo, como pueblo negro. Entonces yo empecé a contactar a las compañeras, que valga la pena mencionarlas, a Cecilia, Alma, María Ángeles, María Luisa, Marigrueso, Albanelli, Dionisia, Dora, Emilia, Briseña, Solmeri, porque es que sé que cada una de ellas, yo sabía que se estaba viviendo un dolor profundo y teníamos que buscar la forma de mitigarlo, y fue a través de las letras, porque es que la poesía alivia. Entonces empezamos ese ejercicio de encontrarnos en la palabra, lo hicimos como en ese entonces se usaba de manera virtual, y pues nosotras nos reuníamos a comentarnos nuestros sentires y decidimos plasmarlos en el papel, y tocamos puertas, encontramos una editorial
que nos apoyó, y la directora de esta editorial acoge la propuesta de muy buena manera, nos escucha en nuestra realidad sentida, vivida y pensada por mujeres negras. Entonces es eso como lo que sucedió allí. Estábamos tratando de plasmar esas formas propias de hacer conversas desde nuestros saberes, radicando también la importancia de fortalecer las emociones a través de la palabra, de las voces ancestrales. Bueno, mi participación en Voces Ancestrales estuvo solamente limitada al prólogo. En realidad, bueno, no solamente estábamos en ese momento pasando por una pandemia, yo estuve en ese momento atravesando por unos tiempos muy difíciles en cuanto a mi salud mental. Como te había dicho, yo llegué a Filadelfia, Estados Unidos, en el 2019 a empezar mi doctorado, y el choque fue bastante fuerte. Mi primera vez viviendo fuera del país, así que fue una experiencia un poco traumática, para ser honestas. Y cuando estaba apenas como tratando de adaptarme al sistema, en el 2020, empezando el 2020, o sea, yo apenas llevaba un semestre aquí, ni siquiera 6 meses, lleva como 5 meses aquí, cuando se vino la pandemia. Así que eso fue completamente caótico, o sea, para todo el mundo, y pues obviamente para mí, que estaba acabando de llegar aquí, fue supremamente más traumático. Entonces, claro, mi salud mental estaba en ese momento muy comprometida, por lo que yo difícilmente en esos años pude escribir. Fue muy difícil para mí escribir casi que cualquier cosa. Me estaba esforzando demasiado por cumplir con las tareas académicas, porque estaba con una beca, con una beca de profesor asistente, de Teaching Assistantship. Así que o era una cosa o era la otra. Entonces, entre sobrevivir, entre superar la enfermedad o las enfermedades, porque fueron más de una, entre salir adelante con el programa, enseñar, porque además estaba enseñando, y sobrevivir a la crisis de salud que estábamos viviendo. Era muy difícil para mí hacer alguna cosa adicional. Yo recibí muchas invitaciones durante ese tiempo para hacer cosas, y todavía hoy estoy apenas participando en una que otra, en alguno que otro proyecto de escritura creativa, porque he estado, digamos, más enfocada en la parte académica. Entonces hice el prólogo como un compromiso que tenía, especialmente porque una de las dificultades que tuvimos en muchas de las ocasiones cuando íbamos a presentar nuestro trabajo, yo hacía algo allá en Bogotá que se llamaba poesía tamboreada. Siempre acompañaba mis lecturas de música. Iba con un grupo que en ese momento eran profesores de la universidad con la que yo trabajaba, que se llamaba Tambores de Libertad. Y siempre íbamos en colectivo y leíamos, o sea, recitábamos yo recitaba los poemas y ellos me acompañaban con música, y era bien interesante la dinámica de la poesía tamboreada. Pero terminábamos siempre con la misma sensación de que la gente no tomaba esto como literatura real, sino como folclórico, poesía costumbrista. Y es como, no, la poesía costumbrista fue en el siglo XIX, esto no tiene que ver con el costumbrismo. Estas son otras formas, otras formas de narrar, de poetizar. No se puede pensar en que hay una literatura culta y una literatura folclórica o literatura popular, porque es una visión bastante eurocentrada. Entonces, siempre estaba defendiendo mi postura de que no se trataba de literatura menor y literatura mayor, o literatura culta y literatura y folclore,
sino que era también una forma de literatura. Entonces, incluso cuando hice mi maestría, encontré un trabajo de José María Anzón, un español que decía, que hablaba, ¿no?, de que los africanos con el tambor tenían unos códigos que eran como una forma de escritura, como una forma de tecnología de la palabra. Eso también lo dice olvidé el de la oralitura. Bueno, que habla Walter On habla de las tecnologías de la palabra. Y es que en Occidente nos enseñaron que la escritura está dirigida a los ojos y que la única forma de comunicarnos es a través de los ojos. Y también hay un tipo de escritura, por decirlo así, entre comillas, que está dirigida al oído. O sea, los ojos no son el único sentido que tenemos. Tenemos el tacto, tenemos el oído también. Entonces, por eso hay formas diferentes de lenguaje para las personas que son impedidas visualmente, ¿ya? Que pueden utilizar el tacto, que pueden utilizar el oído para poder comunicarse o entender el mundo. Entonces, siempre tratando de defender esa postura de que no era una literatura menor porque fuera oral y que tratara de nuestras realidades, de nuestras cotidianidades, de nuestra cotidianidad, no significaba que fuera costumbrista. Es decir, la gente blanca todo el tiempo habla de su realidad y no por eso se le llama costumbrista, porque cuando nosotros hablamos de nuestra realidad se nos llama costumbrista. Entonces, digamos, siempre estuve como en ese proceso de defender nuestros valores, nuestras posturas, nuestra forma de hacer arte y que fuera también considerado culto clásico dentro de nuestra visión y dentro de nuestra cultura. Entonces, cuando ellas fueron a publicar Voces Ancestrales, que me habían invitado a ser parte, yo les dije, yo hago el prólogo, no tengo ahora cabeza para escribir poesía, pero puedo hacer el prólogo porque, digamos, he estado leyendo sobre esto de los griots, siempre me ha interesado el tema de los griots y las griots, que bueno, una amiga de Camerún me dijo que este concepto es más también una etiqueta colonial, porque en realidad son poetas, versadores, como se les conoce en África. Entonces, y de hecho, un teórico cubano, Rogelio Martínez Furé, en Diálogos Imaginarios, habla también de los poetas y de los griots africanos antiguos, ¿no? Entonces, defendiéndolos como personajes ilustres dentro de las diferentes sociedades africanas, especialmente de imperios como el Imperio Mali. Entonces, dije, mira, este es el argumento que voy a utilizar para tomar una postura académica, en la cual explique qué es lo que pasa con esta literatura, con estas formas de hacer poesía, para que no se siga confundiendo con costumbrismo y con literatura menor. Y bueno, así que fue esa mi oportunidad de escribir Voces Ancestrales, de escribir el prólogo de Voces Ancestrales, y por eso me matriculé, pero bueno, como ya te dije, no fue posible hacer otras cosas. Pero bueno, aquí estamos y resistiendo, sobreviviendo, y me alegro mucho haber podido ser parte de esa antología, porque realmente creo que el prólogo hizo que al momento de acercarse a esos poemas se hiciera con otros ojos, que era el propósito, ¿no? Acercarnos con otros ojos a la literatura y no con los ojos eurocentrados, porque los ojos eurocentrados nos dicen eso no es literatura, eso es folclore, eso es poesía popular, eso es oralitura. No es poesía, no es literatura real, no es literatura culta. Y entonces ese era el propósito. Que esas 4 voces nacen de una identidad múltiple, de una identidad en movimiento,
porque el mundo espiritual recoge toda esa raíz, toda esa relación con los ancestros, con la espiritualidad que sigue habitando nuestros cuerpos. Las voces del Liquindí nombran ese territorio vivido, mencionan la comunidad, hace referencia a toda esa memoria que se encarna, y tiene que ver también con todas esas aguas que dan vida. La diáspora y el malungaje hace referencia al desarraigo, al viaje forzado, pero también a esos lazos que se tejen entre nuestros cuerpos y que nos reconocemos aún estando lejos. Bueno, entonces las voces cimarronas representan la resistencia. Voy a leerte, búscalo por aquí, espérate, buscando. Quiero leerte un fragmento de uno de los textos míos ahí en esa antología. Y es Muertos Negros en Pandemia. Maluchinga, Candilo, Hacenda Flende, Pejuelo Bo. El ocaso gris se posa frente a tus ojos. Las campanas de la muerte corren tras tus últimos suspiros. El alma huye con pasos tristes, sin la mirada de los ángeles que dan de beber al sediento, sin las 3 Ave Marías de la rezandera del pueblo. El ritual de los muertos se enardece sin las faldas negras de las pilanderas, sin las velas encendidas por el alma de los infantes. La última noche de velorio se diluye sin el repique de tambores, sin el llanto de las brujas. Puedes ir en paz, que mientras tanto yo, con el pincel de tu mirada ausente, pintaré los colores de tus recuerdos. Muchas gracias por esta maravillosa conversa y por todos los saberes que nos legan a partir de la palabra hecha poesía. Y les recuerdo que próximamente nos estaremos viendo de nuevo en Literatura con Feeling.